Dios les bendiga. Hola, vamos para la próxima disciplina, que es la disciplina del servicio. Esta está muy relacionada a la que hablamos anteriormente, de la sumisión. Recordemos que la imagen del servicio en los tiempos del Nuevo Testamento es la imagen de un esclavo sirviendo a su señor o de un inferior sirviendo a su superior. El ejemplo sobre esto lo dio Jesús. Seguro que ustedes recuerdan. Juan capítulo 13. Una escena muy emotiva en la que el Señor Jesús asume el papel de siervo, amarrándose una toalla a la cintura y lavando los pies no muy limpios de sus discípulos. Y no debemos pasar por alto que la costumbre de entonces, alguien debió haberse encargado de esta tarea. Se supone que normalmente lo hacía un esclavo. Esta reunión parece ser que era privada y ninguno de los discípulos fue voluntario para cumplir con este protocolo social, si le queremos llamar así. Ninguno de ellos fue lo suficientemente humilde como para hacer el papel de siervo y lavar los pies a gente que era igual o inferior que ellos en su mente, en su opinión. Pero Jesús fue quien lavó los pies. El maestro lavó los pies a los discípulos. El Señor lavó los pies a sus siervos. El rey lavó los pies a sus súbditos. El Dios creador lavó los pies de sus criaturas. Solo esta imagen debería ser suficiente para conducirnos en una vida de disciplina en el servicio. Pero otros lugares también en la Biblia nos hablan de la importancia de servirnos unos a otros. Ese servicio a veces toma la forma, como dice en Primera de Pedro, de ministrarnos unos a otros a través de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Recuerden que ministrar significa servir, no significa otra cosa. Pero otras veces el servicio que se menciona en la Biblia tiene una connotación indudablemente práctica. No es solo de actitud, sino de hecho. Como por ejemplo, cuando la mujer agradecida por el perdón prepara a Jesús para la sepultura derramando aceite perfumado sobre sus pies. También cuando los cristianos de regiones pobres del Imperio Romano, como lo hicieron los creyentes en Macedonia, recogieron una ofrenda para sus hermanos en Jerusalén. Cuando hablamos del servicio no podemos olvidar o dejar de hablar de las acciones en las que el servicio se demuestra. Uno de los capítulos del Evangelio de Mateo más fuerte, en un sentido difícil, en mi opinión, es el capítulo 25 de Mateo. En dicho capítulo, y luego de hablar de los eventos relacionados al final de los tiempos, se nos da la escena de un juicio. En el juicio es Dios quien está juzgando a personas en base a unos criterios de servicio, si sirvieron o no a unas personas en necesidad. Las personas servidas eran gente desnuda, o sea, sin ropa, sedientas, hambrientas y encarceladas. Las personas que sirvieron a estos eran gente con ropa, con agua, con comida y con libertad. Lo interesante y dramático para mí de este pasaje no es solo el hecho de que cualquier persona podría interpretar equivocadamente que la salvación se consigue por obras, sino el hecho de que las obras en beneficio de los necesitados tengan una importancia tan grande para Dios como evidencia de cuál es su pueblo. Dicho de otra manera, y como se ha explicado en otras ocasiones, la salvación nuestra definitivamente no es por obras, pero una persona salva es una persona que obra y que sirve. En este caso, sirve. Porque creo que como es el caso del perdón, donde los perdonados saben perdonar, así también en la administración o servicio a los más desventajados en la sociedad debe ser un reflejo del amor de Dios en nosotros. Dicho de otra forma, si conocemos a Dios, tenemos su amor. Vean Romanos 5:5. Y si tenemos su amor, lo pondremos en acción sirviendo a los que más lo necesitan. Es muy triste que a la iglesia cristiana, y estoy hablando de nuestra iglesia cristiana aquí en Puerto Rico, nos haya costado tanto, y eso aplica quizás a la iglesia cristiana occidental también, nos haya costado tanto y que no haya sido sino hasta el siglo XX y XXI en que pudiéramos discernir de manera global la importancia de algo que la Biblia presenta claramente, y es que la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada del servicio. Por lo tanto, sin servicio no hay predicación. Las acciones en el amor de Dios que buscan aliviar el dolor de los demás
es parte imprescindible de la predicación de la fe cristiana. Sin esas muestras no hay verdadero mensaje. ¿Y qué del servicio los unos a los otros en la iglesia? Uno de mis mayores gozos como pastor aquí en la catedral es ver el cuerpo de Cristo en función, ministrándose unos a otros. Y esto se nota quizás mucho más en momentos de una necesidad aguda, pero sabemos que está ocurriendo constantemente. Hermanos sirviéndose unos a otros de acuerdo a dones, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a sus recursos. Y una de las tristezas más grandes que tengo como pastor es ver la cantidad de personas que pretenden vivir la vida cristiana sin cumplir con esa responsabilidad, sin practicar esta disciplina. Quizás este es el momento para llamar la atención sobre un hecho que, aunque sencillo, quizás hemos pasado por alto. Y es que con la descripción de estas disciplinas espirituales podemos observar la descripción del carácter de Cristo y por lo tanto del carácter cristiano. Cuando uno toma en conjunto todas estas disciplinas, vamos viendo la expresión de un carácter, de una forma de ser, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación absoluta del fruto del Espíritu y del modelo de cómo debe ser nuestra propia vida. Así que cuando estudiamos las disciplinas espirituales, no solamente estamos hablando de ejercicios que nos ayudan en nuestra relación con Dios, sino de características que deben ir haciéndose cada vez más nuestras, porque son el reflejo del carácter de Cristo por un lado y de la expresión del fruto del Espíritu por otro, aunque ambas pueden ser la misma cosa. Del mismo modo que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, nosotros, sus seguidores, aunque nos cueste, debemos comenzar a practicar la disciplina del servicio y que así nos ayude Dios.